Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuvo mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también así Cristo cuida y sustenta a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es interesante, yo no sé cuántos de ustedes llegaron a escuchar de Sócrates. Sócrates, un gran filósofo de la Grecia antigua, dijo una vez: de todos modos, cásate. Si consigues una buena esposa, llegarás a ser feliz. Pero si consigues una mala esposa, llegarás a ser un gran filósofo. Yo le preguntaba a Diel si Sócrates llegó a su casa esa noche y cómo le habrá ido. Pero eso nos lleva a preguntarnos de verdad cuál es el propósito del matrimonio. Desde que existe el ser humano sobre la faz de la tierra, de hecho desde que existían Adán y Eva, el Señor instituyó el matrimonio. Y Adán, cuando vio a Adán solo, ese fue el único momento donde Dios pronunció que no era bueno. Después de que todo lo que era bueno, cuando ve a Adán solo, dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y le pone a su mujer, a la cual cuando Adán la ve, dice: esto es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Y queda allí instituido, por así decirlo, el primer matrimonio. Y desde que existe ser humano sobre la faz de la tierra, un hombre con una mujer se han unido para dar a luz otra persona. Obviamente la imagen perfecta que Dios creó en el jardín del Edén fue manchada por el pecado, y tenemos tanto quebrantamiento en el mundo el día de hoy que las cosas definitivamente no son como quizás la vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y capítulo 2. Pero si tú existes el día de hoy, existes porque un hombre y una mujer se juntaron, sea cual sea la situación. Entonces, hoy día las personas procuran casarse, se ve como una realización, cualquiera que sea la razón por la cual la gente se case. Pero tenemos que preguntarnos cuál es el propósito, cuál es la meta, cuál es el fin del matrimonio. Como cristianos tenemos que evaluar esto, porque tenemos que dar una buena respuesta con mansedumbre, una respuesta de esperanza a aquel que demande razón de esta esperanza que está en nosotros. Y nosotros promovemos el matrimonio, queremos que si dos personas se aman, se casen. Estoy hablando de un hombre y una mujer, obviamente, como está instituido en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Es ser feliz, como lo decía Sócrates? ¿O hay otro factor, o hay otro elemento? La palabra de Dios nos enseña, en todo lo que leemos desde de etapa a etapa, que el propósito del matrimonio es la santidad. ¿Qué es la santidad? Es la separación de algo, de un grupo de cosas, del status quo. Santidad o ser santificado es ser separado. Cuando dice Dios es santo, es que Dios no tiene otro igual. Cuando Dios llama a su pueblo, que quiere que su pueblo sea un pueblo santo, es que su pueblo sea un pueblo diferente a todos los demás pueblos. Entonces, mientras que en los otros pueblos se usaba la poligamia, o se usaba una relación abierta con cualquier persona por cualquier fin, porque el deseo, el fin era ser feliz, o el placer sexual, o el bien financiero, el Señor instituyó para su pueblo que un hombre se case con una mujer y quede formado el matrimonio, porque de esta manera todos los demás pueblos podrán ver no solamente que este es un pueblo santo que sirve a un Dios santo, sino que todas sus relaciones son santas. Y el Señor
no solamente llama a tener matrimonio santo, sino que Él define la relación que tiene con su pueblo como si fuera un matrimonio. Desde el principio de la Biblia vemos cómo el Señor rescata a su pueblo, hace un pacto con su pueblo. Y cuando Dios dice, yo estoy haciendo ahora un pacto con Abraham, un pacto con su pueblo, cuando habla a Moisés y hace un pacto con Moisés, está usando un lenguaje que se parece mucho a la unión entre un hombre y una mujer cuando hacen un pacto. Yo estaré contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Y el Señor usa este lenguaje de un pacto para su relación con su pueblo. Y más adelante vemos que aunque Dios se vuelve el libertador del pueblo de Israel y lleva al pueblo de Israel a una tierra donde fluye leche y miel, esta tierra está poblada por otros pueblos que son paganos y adoran ídolos. Y el pueblo de Israel, en vez de convertirse en un pueblo santo, separado, comienza a adorar a los ídolos de esos otros pueblos. Y la relación de Dios con su pueblo es la relación de Dios, creador de todo el universo, con su creación. Y Él le llama a esta relación un matrimonio. Cuando el pueblo comienza a adorar a otros dioses, el Señor describe esto como una infidelidad. Y vemos en Ezequiel capítulo 16, en Jeremías capítulo 3, que cuando Dios se refiere a esta infidelidad, está diciendo, aunque tú me has sido infiel, aunque tú has cometido infidelidad con otros dioses, aún así yo te tomaré, yo te perdonaré y yo te rescataré, porque yo he hecho un pacto. No un pacto que está vigente mientras tú me seas fiel, es un pacto que está vigente mientras Dios sea Dios. Y Él está diciendo, porque yo soy Dios, yo me mantendré fiel a mi pacto. El apóstol Pablo luego escribe y dice, nosotros, aunque somos infieles, Dios permanece fiel. Y esta analogía del matrimonio lo vemos en el transcurrir de todas las escrituras. El libro de Oseas, el Señor llama a Oseas como profeta, y como Él lo hacía con otros profetas, le dice a Oseas, yo voy a hablar a mi pueblo, pero le voy a hablar a través de una imagen. Y yo quiero que tú, mi profeta, vayas y te cases con una mujer prostituta, cuyos hijos son hijos de prostitución, y te vas a casar con ella. Y Oseas se casa con una mujer que es prostituta. Y esta mujer se continúa prostituyendo a pesar de que Oseas se casa con ella y la hace suya y la tiene como su esposa, de manera que nada le falte. Esta mujer sigue prostituyéndose. Y el Señor utiliza esta imagen para hablarle a su pueblo. Ustedes ven cómo está haciendo esta mujer con mi profeta. Eso está haciendo mi pueblo conmigo cuando se decide a adorar a otros dioses aparte de mí. La imagen era cruda. Ningún hombre soportaba la infidelidad. De hecho, en el libro de Levítico estaba destinado que cuando una pareja fuera encontrada cometiendo adulterio, tanto el que estaba fuera del matrimonio como el que adulteraba por estar dentro de un matrimonio, tenían que ser ambos apedreados. A Jesús le llevan una mujer adúltera y el deseo es apedrearla, porque entendían que la infidelidad era uno de los crímenes más atroces que se pudiera cometer contra la familia. Y no tenemos que irnos muy lejos en nuestra sociedad. ¿Cuántos nosotros conocemos de casos de infidelidades? Y cuán doloroso es la infidelidad. Que si el hombre procesa la infidelidad de una manera diferente a la mujer que procesa la infidelidad, cómo tú procesas el hecho de que tu compañero de vida, tu compañera de vida con quien tú has hecho un juramento y un pacto, de repente decide romper ese pacto e involucrar a otra persona dentro de esta relación que está supuesta a ser entre dos personas solamente. Eso duele. Y el Señor habla en un lenguaje con el fin de que nosotros podamos entender dónde está su corazón. Y esta analogía del lenguaje es la que el Señor usa para hablar a nuestros corazones. El Señor utiliza esta imagen a propósito, con el fin de que veamos cómo es su relación con su pueblo. Y nos da la bendición a nosotros de usted encontrar a una persona, casarse con esa persona, vivir con esa persona. Y ciertamente por fruto del pecado encontramos divorcios,
la muerte, el estado de viudez. Hay otros que están solteros, nunca se han casado. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿solamente los que están casados aprenden esta imagen? ¿O los que están solteros o aspiran alguna vez casarse, los que están divorciados, pueden aprender acerca del Evangelio? Y hoy, quizás como continuidad de la prédica del domingo pasado, nosotros vamos a ver quizás una forma más aplicativa de este texto. ¿Cuáles son las enseñanzas acerca del Evangelio que nosotros aprendemos en el matrimonio? Enseñanzas acerca del Evangelio que nosotros aprendemos dentro del matrimonio. Pero antes de entrar a estas enseñanzas, quisiera hacer una observación. Muchos de nosotros estamos en diferentes estados y yo no quiero que esto se vuelva una prédica para los casados. Porque hay varias cosas que nos enseñan las Escrituras. Si usted es madre y no está casada, sea porque quedó en un estado de viudez o sea porque está divorciada, usted tiene el deber de enseñarle a sus hijos qué es un matrimonio bíblico. A pesar de la ruina que pueda haber en el historial de matrimonios, tú tienes el deber de enseñarle a tus hijos qué es un matrimonio bíblico. Las mujeres mayores de la iglesia, las damas de la iglesia, tienen un deber por las Escrituras, como nos enseña en Tito, capítulo 2, de enseñarle a las mujeres más jóvenes cómo se maneja un matrimonio bíblico. Los hombres mayores tienen el deber de enseñarle a los hombres más jóvenes cómo se maneja un matrimonio bíblico. Los que están casados tenemos una mayor responsabilidad porque nuestra relación de casados nos obliga a poner en despliegue el Evangelio en la manera en la que nos tratamos el uno al otro. Y aquellos que están solteros tienen todo que aprender acerca del matrimonio en las Escrituras, porque se trata principalmente del Evangelio. Y asimismo como la iglesia espera a su novio prometido, como estábamos cantando, y a la iglesia el Señor la vestirá de lino fino y llegará el momento donde nos uniremos a Él en las grandes bodas del Cordero. Así también cualquier hombre soltero, cualquier mujer soltera espera glorioso ese día que venga Cristo y poderse unir a Él. Esa es la principal boda. Y si está en la voluntad soberana del Señor que tú experimentes eso dentro de la analogía de la parábola del matrimonio aquí en la tierra, que el Señor así te lo conceda. Pero que esta enseñanza obviamente nos ministre a todos. Tengo una gran deuda con el autor Gary Thomas, escritor del libro Matrimonio Sagrado, porque las 10 enseñanzas que vamos a ver el día de hoy, las estoy tomando de su libro. No estoy tomando quizás específicamente los puntos, pero sirve como un buen bosquejo. Y si usted toma apuntes, usted sabe que voy a hablar de 10 puntos. Voy a tener 10 puntos diferentes, 10 cosas que aprendemos acerca del Evangelio dentro del matrimonio. Y véalas usted, aplíquela para su matrimonio, aplíquela para su futuro matrimonio, aplíquela para los hijos suyos a quienes usted le va a enseñar acerca del matrimonio y tómelas también para usted ver dentro del contexto de la iglesia cómo debe ser un matrimonio. Pero recuerda que estamos hablando de dos matrimonios diferentes. En la iglesia yo estoy supuesto a ver otros matrimonios, juzgarlo a la luz de la palabra y a través de ello aprender o aconsejar o exhortar. Y lo segundo es que somos todos miembros de la iglesia, que es la novia del Cordero, la novia de Cristo. Así que aunque yo pueda hablar de esto, de qué aprendemos acerca del Evangelio dentro del contexto del matrimonio, también nosotros tenemos que pensar cómo nosotros vemos todas estas enseñanzas del Evangelio en todas nuestras relaciones interpersonales. Punto número 1, enseñanza número 1 que aprendemos dentro del matrimonio acerca del Evangelio. En el Evangelio nos enseña a amar. El matrimonio nos enseña a amar. Es parte del Evangelio el amor y el matrimonio nos enseña a amar. El Señor diseñó no solamente el matrimonio, sino todas nuestras relaciones con otras personas para que podamos aprender acerca del amor. Es como
Es una enseñanza que el Señor ha conferido a todos los seres humanos, poquito o mucho, puedan experimentar algo que se llama amor. Una madre da a luz un niño, ese niño acaba de salir de su vientre y ya lo ama, pero lo acaba de conocer. Y el Señor pone estas emociones en nosotros, o este atributo en nosotros, con el fin de que podamos experimentar qué es lo que Él siente por cada uno de nosotros. Mira lo que dice Juan 3:16, primera de Juan 3:16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Ustedes habían leído ese pasaje anteriormente? Sí, ¿verdad? ¿Ustedes habían pensado alguna vez que ese pasaje donde primero encuentra su aplicación es dentro del matrimonio? A los que están casados, ¿alguna vez habían pensado que nosotros hemos conocido el amor? No es en que tú conociste a esta persona, es en que Cristo dio su vida por nosotros y también nosotros tenemos que poner nuestra vida por los hermanos. Y pensamos en los hermanos, pero es todos los hermanos menos mi esposa. Yo puedo poner mi vida por todos los hermanos menos por mi esposo. Si tu esposo es tu hermano en Cristo, tú tienes que poner tu vida por tu esposo o por tu esposa. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es que mora el amor de Dios en esa persona? Ponlo dentro del matrimonio. ¿Cuáles recursos tú tienes de los cuales tu cónyuge tiene necesidad? Y tú a veces teniendo con qué servir, la fuerza, la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, la ternura, y tú viendo a tu hermano en necesidad, no le provees. Hermanos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué nos dice Juan 13:33? Hijitos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado, que también ustedes se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en la manera en la que ustedes se amen unos a otros. No voy a volver a repetir la prédica del domingo pasado. ¿Cómo fue que Dios nos amó a nosotros? ¿Cómo fue ese amor de Dios para con nosotros? Se vuelve difícil si el estándar de amor que mi esposa y yo tenemos que mostrarnos está fundamentado en el estándar de amor de Dios por su pueblo. Nos quedamos cortos. Leímos la semana pasada acerca de la infidelidad de Israel. Y vimos cómo a pesar de su infidelidad, el Señor toma a su pueblo y como a una novia que ha quedado llena de inmundicia por su prevaricación con los hombres por fuera de la calle, Él la toma, la baña, la cambia, la cuida, la adorna, la maquilla y se la presenta a sí mismo como una mujer limpia y santa. Y eso está diciendo aquí que Cristo hace con nosotros, que Cristo está procurando el día en donde pueda presentarse a sí mismo una iglesia pura y sin mancha. Pero nosotros no amamos de esa manera porque no estamos mirando el amor de Dios como nuestro modelo, sino el amor humano como nuestro modelo. Yo te amo si tú me amas, tú me hieres, yo te hiero. Y si soy una buena persona, no te voy a herir, pero tampoco te voy a amar. Y ese no es el modelo que tenemos de Dios. Y como cristianos estamos llamados a que nuestro matrimonio no toma el modelo del mundo de amor, toma el modelo de Dios y de su amor para con nosotros. Nosotros no amamos a nuestros cónyuges ni a nuestros familiares porque ellos son amables, sino porque Dios nos ha amado primero. Si tú has sido un receptor del amor de Dios, que pudiera no ser verdad para todos nosotros, quizás hay algunos de nosotros que no hemos experimentado el amor de Dios.
Pero si tú has experimentado el amor de Dios, se supone ahora que tú amas a tu cónyuge en vista de que tú has recibido el amor de Dios, tú puedes extender el amor de Dios hacia los demás. Primera de Juan 4:7 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El mensaje del apóstol Juan es: nadie ha visto a Dios con sus propios ojos, pero en la manera en la que ustedes se aman unos a otros, la gente puede ver, oh, así es que Dios ama. El matrimonio es una relación provista por Dios, donde se nos provee la oportunidad de amar a alguien en la misma manera en la que Dios nos ha amado a nosotros. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero yo no puedo basar mi amor por mi esposa en el amor que Tony tiene por Laris o el amor que Roberto tiene por Bonnie. Yo tengo que basar mi amor por mi esposa en el amor que Dios ha tenido conmigo. Segunda enseñanza del matrimonio acerca del Evangelio. El matrimonio nos enseña a respetar. Estoy usando el término respetar en Efesios capítulo 5, versículo 22, en Primera de Pedro capítulo 3, en Colosenses capítulo 3, habla de someterse, sujetarse, respetar. Todo esto tiene que ver con esa sumisión. ¿Cómo nosotros respetamos a los demás? Y una cosa que nos enseña el Evangelio es a someternos, a ser sumisos y a respetarnos. Primero, Efesios 5:21 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vemos aquí que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y le voy a confesar algo, y quizás no tiene que admitirlo usted aquí tampoco. Pero a veces la palabra someterse o sujetarse tiene esta mala connotación. La palabra someterse o sujetarse tiene como esta connotación como de que es algo malo. Yo someterme es como yo humillarme. Y vamos a ver en las Escrituras por qué no es necesariamente así. Permítame hacer una pausa para que abran las persianas en lo que resolvemos a ver qué pasó con la electricidad. La sorpresa sería que se nos hayan llevado los cables ahora, Tony, nuestro amigo el ladrón. Ese señor me está enseñando a amar. Hace unos días se nos robaron los cables aquí y hace como un año se nos robaron la cable en medio del culto también. Vamos a esperar un minuto a ver qué resolvemos. Pero si ustedes pueden ver su Biblia, vamos a 1 Corintios 15, en lo que seguimos ahí.
Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Me escucho? Bien. Les decía que esta palabrita, la sujeción, como someterme o sujetarme a alguien, como que tiene esta connotación negativa. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 27 al 28, vamos a hacer un pequeño ejercicio exegético. 1 Corintios 15, 27. Hablando de Dios y su relación con Cristo, Pablo escribe, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Entiéndase, Dios sujetó todas las cosas por debajo de los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entiéndase, cuando dice que Dios sujetó a todas las cosas bajo los pies de Cristo, obviamente está exceptuando al que hizo esa acción. Entiéndase, a Dios. Dios, está diciendo el apóstol Pablo, puso todo bajo la sumisión de Cristo, pero Dios mismo no está bajo la sumisión de Cristo. Sigue diciendo, verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Suena como un trabalengua, pero está claramente diciendo que por haber Cristo entregado su vida y haber resucitado, Dios el Padre ha tomado toda la creación y lo ha puesto bajo los pies de Cristo. Y una vez que todas las cosas sean efectivamente puestas bajo los pies de Cristo, Cristo mismo se someterá o se sujetará a Dios. ¿Se entendió esa parte ahí, verdad? Si nosotros entendemos, miren cómo afecta a la teología nuestro matrimonio. Si yo entiendo que someterme, sujetarme, implica una humillación o un menosprecio de quien yo soy, entonces yo estoy también implicando que Cristo es menos que Dios. La doctrina de la Trinidad nos enseña que Cristo está a la misma altura de Dios. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5 nos enseña que Cristo, estando en la condición de Dios, teniendo la forma de Dios, siendo Dios, no lo consideró como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Y ese humillarse y ese someterse no lo hizo menos que Dios. Sin embargo, eso lo hizo que Dios lo exaltara a lo sumo y le diera un nombre que fuera sobre todo nombre. Entonces, Dios sujetó todas las cosas a los pies de Cristo. Dios mismo, el Padre, no está sometido al Hijo, sino al revés, el Hijo está sometido al Padre. Y Jesús y Dios, es decir, el Padre y el Hijo, comparten la misma esencia, comparten la misma naturaleza. Por tanto, aunque son iguales en esencia y en naturaleza, el hecho de que Cristo se somete al Padre no lo hace menos que Dios el Padre. Tenemos que tener esto claro, porque cuando la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, verso 21, sométanse unos a otros, significa eso que cuando yo me someta a la iglesia, a mi hermano, eso me hace menor persona. O sea, eso me pone por menos. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ya, perfecto. ¿Me hace menos eso? En ninguna manera. Todo lo contrario, es la palabra del Señor que me manda a someterme, porque el Cristo mismo que me ha salvado se ha sometido al Padre. Entonces yo puedo respetar a mi esposa. Incluso yo puedo someter cualquier decisión a mi esposa porque el Señor Cristo se sometió al Padre. Y puedo tener un ejemplo del Padre en mi vida para lo que yo voy a hacer con los demás. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, verso 3. 1 Corintios 11, verso 3.
cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios y está hablando de cómo debe ser el culto congregacional, hay un pasaje bastante complicado. Es el pasaje del velo. Entiéndase que la mujer tenía que vestir como una especie de telita sobre la cabeza y que eso era un símbolo de sumisión. Este pasaje ha traído mucha confusión dentro de nuestros hermanos en Cristo, los menonitas conservadores, porque ustedes pueden ver a las mujeres menonitas conservadoras que usan una especie de velo sobre su cabeza y esto ellos lo tienen como una ordenanza. Nosotros, por la hermenéutica de ese mismo pasaje, en 1 Corintios capítulo 11, entendemos que a la mujer se le ha dado su cabello de manera natural como un velo. Pero cuando el apóstol Pablo está enseñando sobre esto, dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza de todo varón y todo varón es cabeza de la mujer. Y esto nos deja entonces eso quiere decir que el hombre está por encima de mí. El apóstol Pablo sigue diciendo, Dios es la cabeza de Cristo. Si Cristo y el Padre comparten la misma naturaleza y aún así el Padre es cabeza de Cristo, el hombre puede ser cabeza de la mujer y aún así no tener nada de diferencia entre que uno es más jefe que el otro, sino que estamos siguiendo el modelo del Señor. Luis Méndez escribe un libro sobre matrimonio, se llama Juntos y Unidos, y dice, así como Cristo se somete al Padre, el esposo y la esposa deben someterse a Cristo y la esposa debe someterse al esposo. La sumisión en el matrimonio no es un concepto cultural ni una imposición arbitraria, sino un reflejo del Evangelio, del modelo de Cristo y su iglesia. De hecho, yo puedo pensar, la sumisión no es difícil. La sumisión no es difícil. Cuando tú estás seguro de que la persona a quien tú te sometes busca tu bien. Lo voy a repetir otra vez para que lo analicemos. La sumisión no es difícil cuando a la persona que tú te sometes, tú estás seguro que busca tu bien. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando usted va al médico y le tienen que hacer un proceso quirúrgico, usted se acuesta en una cama, a usted le inyectan algo, a usted lo ponen a respirar algo y usted pierde el conocimiento. Y usted despierta otra vez, recobrando el conocimiento, posiblemente con un órgano menos. Usted cerró sus ojos y pagó su dinero para que alguien te ponga inconsciente completamente y te abra el pecho y te abra el estómago y revise tu cuerpo y vuelva y lo cosa y te diga, ya estamos bien, y te mande para tu casa a durar 2, 3, 4 meses en recuperación. Y tú has confiado en esa persona. Tú te has sometido a la mano de un médico que está haciendo un trabajo en tu cuerpo por dinero. Ven que la sumisión no es difícil. Nos sometemos a nuestros profesores en la universidad o en la escuela, nos sometemos a nuestros padres, nos sometemos a la gente que sabe más que nosotros. Pero en el matrimonio se vuelve difícil la sumisión porque no siempre yo estoy persuadido de que esa persona está buscando mi bien. Y esa duda no me deja a mí someterme. Pero el Señor nos llama por su palabra a someternos. A nosotros los hombres nos llama a someternos a Él. Entonces tenemos los hombres el llamado dentro del contexto del matrimonio a servir, a ser líderes, pero ser siervos y a servir amorosamente a nuestra esposa, de tal modo que nosotros los hombres no nos convirtamos en la piedra de tropiezo para su obediencia a Cristo. Yo como hombre estoy parado entre Cristo y mi esposa y yo tengo ahora el llamado por la palabra a modelar a Cristo para con mi esposa, para que mi esposa, sometiéndose a Cristo, se someta a mí. Pero cuando yo me vuelvo un egoísta, un altanero, yo me vuelvo un bocón, un iracundo, cuando yo no tomo el modelo de Cristo para amar a mi esposa en la manera en la que la palabra me llama,
a mi esposa se le va a volver muy difícil someterse a mi liderazgo. Y si ustedes observan, el texto no dice aquí que te sometas a tu esposo si es un buen esposo. Dice, sométete a tu esposo. Y si yo me convierto en la piedra de tropiezo para con mi esposa, ustedes saben lo que dice Jesús, que deben hacer aquellos que se convierten en piedra de tropiezo para con los más pequeños. Mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. Nadie quiere convertirse en una piedra de tropiezo. Nadie quiere convertirse en una piedra de tropiezo. Y nosotros no debemos, como hombres, ser esa piedra de tropiezo entre nuestra esposa y Cristo. Y a las esposas, tu sumisión a tu esposo no depende de si tu esposo es un buen esposo o un mal esposo. Tu sumisión a tu esposo es porque la palabra lo dice, porque Cristo se ha sometido al Padre y porque Cristo te llama a someterte a Él. Esos eran mis 2 puntos más largos. Tercera enseñanza del Evangelio en el matrimonio. El Evangelio en el matrimonio aprendemos a orar. Usted puede dar el consejo que usted quiera, amar cuanto usted quiera, someterse cuanto usted quiera, pero todo lo que usted haga eventualmente tiene que descansar en el poder soberano del Señor. Tú haces lo que Dios te manda y oras en la manera en la que Dios te manda, confiado en que Dios hará cuando Él vaya a hacer. Por tanto, tenemos que orar. El matrimonio depende de la oración. Si algún día, algunos de ustedes los solteros están pensando, yo quisiera casarme algún día, recuerda que el matrimonio necesita mucha oración. Ejercítate en la oración. Ejercítate en orar. Porque si hay una cosa que aprendes rápidamente en el matrimonio, aprendes a orar. Tú aprendes a orar. Le voy a hacer una pequeña anécdota que no está en mis apuntes, así que me la cobran al final con los minutos. Poco tiempo después de que Abdiel nació, en el apartamento donde vivíamos, dejamos una puerta abierta con la verja cerrada por el fresco. Y una de esas noches, padre se levanta espantada porque escucha a Abdiel llorando y ya está alterada, ya yo estoy alterado, está alterado el niño que quiere su teta, está alterada la madre que se empantó con el niño, está alterado el marido porque la mujer está alterada, que el niño está alterado. Y estamos ya discutimos, ya estamos hablando en la madrugada con sueño, estamos sentados ahí, estamos ya discutidos. Y de repente, Patria tira este señor grito, ¡guay! ¿Y ahora qué fue? Por alguna razón un gato negro se había metido en la casa y Patria lo vio pasando y yo no lo vi. Y yo en ese momento, yo no puedo. Ya me empantó el niño, me empantó ella, me empanta un gato, ya como esto es diabólico, ya esto no es... Y yo recuerdo que yo le dije, espérame aquí, yo me fui a la otra habitación y me hinqué a orar. Señor, mira, ve qué es lo que tú quieres hacer, yo no aguanto ya. Me empanta el niño, me empanta ella y ahora un gato, de toda la casa donde un gato se podía ver. Y un gato prieto, como si fuera un gato blanco, bonito. A mí no me gustan los gatos como quiera. Pero el matrimonio te enseña a orar rápidamente. El matrimonio te enseña a depender del Señor. Cuando tú dices una cosa una y otra vez, este hombre no va a cambiar porque yo le diga esta cosa 100 veces. Vamos a apelar a Dios, a ver si Dios es que lo cambia. Ora por tu esposa, ora por tu esposo. Miren, 2 de los pasajes quizás más de mayor peso en el Nuevo Testamento tratan de la oración y tratan en el matrimonio. Primera de Corintios 7:5. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, Primera de Corintios 7:5. El apóstol Pablo habla todo un capítulo acerca del matrimonio, de la soltería, y mira cómo dice en Primera de Corintios capítulo 7, verso 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hablando específicamente de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, el apóstol Pablo está escribiendo, no se abstengan de tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, a menos que ustedes se han puesto en mutuo acuerdo para dedicarse sosegadamente a la oración. Eso es un pasaje que habla en las Escrituras, de que la única justificación por la cual una pareja no debería tener relaciones sexuales es porque ambos se han puesto de acuerdo en que no vamos a tener relaciones sexuales porque nos vamos a dedicar sosegadamente a la oración. Es la única, parece ser como la única permisión que nosotros vemos por la cual una pareja casada debería tomarse un tiempo
de separación y es para orar. Y obviamente tenemos que ver cuánto estamos orando en nuestro matrimonio. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí no es una obligación, tú no tienes que separarte para orar, pero que la única razón por la cual tú te vas a negar de tener relaciones sexuales con tu esposo o con tu esposa es porque vas a tomar un tiempo para la oración y quieres dedicarlo únicamente a la oración. Pero miren otro pasaje, Primera de Pedro 3, verso 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El único pasaje en toda la Biblia que da a entender como que Dios no escucha la oración de un hombre es porque ese hombre no ha tratado a su esposa como vaso más frágil dentro del hogar. Es un pasaje que tiene que ver con tu trato a tu esposa y con tu tiempo de oración hacia el Señor. Primero, que muchas veces nosotros los hombres somos los que menos oramos en los matrimonios. Y segundo, si a eso le sumamos que no estamos tratando a nuestras esposas como vaso más frágil, el chin de oración que estamos haciendo se está quedando a mitad de camino, porque no estás tratando a tu esposa como vaso más frágil. Esto es un llamado para que los hombres sean hombres de oración, pero esa oración tiene que venir acompañada de una muestra práctica del Evangelio para con nuestras esposas. Y en el matrimonio se aprende a orar. Número 4, en el matrimonio se aprende a confesar. Santiago capítulo 5, verso 16 nos dice que nos confesemos nuestras faltas unos a otros. Tenemos que confesar nuestras faltas unos a otros. ¿Y dónde es que yo voy a ver eso en práctica, en su mayor despliegue? Es en el matrimonio. Emerson Egerich hace 4 preguntas. Hace más, pero le voy a presentar 4 que tienen que ver con confesar nuestros pecados dentro del contexto de nuestro matrimonio. Quiero decir con esto, el cristiano tiene que hacer un hábito de confesar su pecado, de reconocer sus faltas y expresarlas. Si algún día tú piensas casarte, recuerda que Dios te ha dado el contexto de la iglesia para aprender a tener personas a quienes tú puedes confesarle tu pecado, aprender a decir perdóname, aprender a decir lo siento. Y si Dios te ha permitido estar casado, esto tiene que ser un hábito de todos los días. Emerson Egerich dice, pregunta, ¿me niego a decir lo siento cuando mi esposo dice yo siento que me has faltado el respeto? ¿Me niego a decir lo siento cuando mi esposa dice yo siento que no me amas? A la esposa le pregunta, ¿has postergado la toma de decisión de mostrarle a Dios su reverencia hacia Él, mostrándole respeto a tu esposo? Le está preguntando a la esposa, ¿tú has postergado, has echado atrás la decisión de glorificar a Dios mediante el respeto a tu esposo? Y al esposo, ¿tú has postergado la toma de decisión de mostrarle a Dios su amor, mostrándole amor a tu esposa? Porque si ha sido así, tienes que confesarlo y tienes que pedir perdón. Y el matrimonio te enseña a confesar y a pedir perdón. Si tú eres un individuo, si tú eres una mujer, un hombre, sea anciano, sea que le es difícil confesar sus pecados y pedir perdón, esto lo hará mucho más difícil en el contexto del matrimonio. No es el matrimonio el único lugar que Dios nos da para confesar nuestros pecados. Nos da la relación con nuestros padres, nos da la relación con nuestros hijos, nos da la relación con los amigos, nos da la relación con la iglesia. Pero el que está casado tiene que aprender a confesar que ha cometido faltas. Yo leía esto y me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que yo le dije a mi esposa lo siento? Perdóname. Porque si hace mucho, han pasado 2 cosas. O yo soy un santo que no peco, o yo estoy pecando y estoy tapando abajo de la alfombra todas mis faltas.
y estoy ajeno a la manera en la que yo le he faltado a mi esposa. Número 5, el matrimonio nos enseña a perseverar. El matrimonio nos enseña a perseverar. El matrimonio no es una carrera de un sprint rápido. El matrimonio es un maratón que dura décadas, años. El Señor nos apunta a la paciencia de Cristo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5, el mismo Señor nos enseña en Hechos 17:30 que si Dios no nos ha castigado es porque ha tenido paciencia para con nuestra ignorancia. Por tanto, nosotros tenemos que aprender dentro del contexto del matrimonio a perseverar. La perseverancia en el matrimonio es un despliegue de la perseverancia de Dios para con nosotros. Esta semana, un grupito fuimos a visitar a nuestra hermana Dilia. ¿Algunos de ustedes saben cuánto tiempo tienen Dilia y Temito casados? 63 años. ¿Cuántas cosas? No lo diga ahora, Dilia, no lo responda ahora. Pero ¿cuántas cosas le habrá hecho Temito a Dilia para Dilia algún día haberse ido de la casa? O Dilia le habrá hecho a Temito, que Temito debió haber dicho, me voy de aquí. Con la excepción de 3 puntos que nos da la Biblia, que lo voy a hablar ahora brevemente, toda pareja que decidió, que tomó la decisión de casarse, debería romper ese pacto el día en que Dios rompa el pacto de amor que tiene contigo. El día que Dios te suelte en banda a ti, tú tienes derecho de soltar en banda a esa persona. Y si Dios, a pesar de tu pecado, tu infidelidad y tu incredulidad y tu idolatría, te sigue amando, ¿qué deberías tú hacer en base a la otra persona? Seguir amando. Pero yo sé que ustedes tienen esta pregunta. La Biblia parece dar 3 excepciones para el divorcio. La primera es la fornicación. Todo caso de inmoralidad sexual da el permiso, no el mandato, da el permiso para llevar a cabo el divorcio. Estoy hablando en base a Mateo capítulo 5, estoy hablando en base a Mateo capítulo 19. Da ese permiso, no una obligatoriedad, da ese permiso. En Malaquías 2:16 el Señor establece claramente que Él aborrece el divorcio. Porque si el matrimonio, si la unión entre 2 personas es una simbología de la unión entre Dios y su pueblo, cuando 2 personas se divorcian, estas personas están entonces desplegando algo que no se ha desplegado en esta unión. La segunda razón por la cual es permitido el divorcio en base a la palabra está en 1 Corintios capítulo 7, verso 15, y es el caso de abandono. Cuando un cónyuge que no es cristiano le dice a otro cónyuge que sí es cristiano, mira, ya yo no quiero estar contigo, ya yo no quiero una relación contigo, yo quiero que nos separemos, tú como cristiano no tienes otra opción. Esa persona te está efectivamente abandonando. Esa persona está abandonando el pacto. No tú, esa persona ha abandonado el divorcio. Y el apóstol Pablo dice, a paz nos llamó el Señor. Y el tercer punto, que es un tanto implícito, es el caso de violencia doméstica. Cuando la vida está en peligro, parece haber una permisión en la palabra para el divorcio. En 1 de Pedro capítulo 3, verso 7, llama al hombre a tratar a la mujer como vaso más frágil, y el término adulterio significa dañar la integridad de algo. Entonces, en vista de que la vida de una persona pudiera estar en peligro dentro del contexto del matrimonio, da el permiso a salir dentro de este contexto de matrimonio con tal de preservar la vida. Estamos hablando quizás de preservar algo mayor. Y aún así, nosotros vemos en la palabra de que el amor que Dios nos muestra a nosotros va mucho más y nos da un ejemplo de cómo debe ser nuestro amor hacia los demás. Número 6, el matrimonio también nos enseña a crecer. 2 Corintios 4, 17 al 18, versículo muy conocido. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en Cristo Jesús. Jesús enseña a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
El matrimonio es una provisión de parte de Dios para que aprendamos a crecer. Un clérigo inglés dijo una vez: uno nunca se casó y ese es su infierno. Otro se casó y esa es su plaga. Y uno se pregunta entonces a ese clérigo: ¿y para qué uno se casa? Uno se casa para crecer, y crecer principalmente en el Evangelio. Conectado al punto número 7, el matrimonio nos enseña a perdonar. Colosenses 3:13, el apóstol Pablo le escribe a los colosenses: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, así como Cristo te perdonó, perdona tú también a los demás. En el Padre Nuestro oramos: Señor, perdona nuestras faltas en la misma manera en que yo perdono a quien me ofende. Y cuando uno lee esos pasajes, casi siempre uno piensa en los hermanos de la iglesia, en el primo, el amigo, el vecino, pero no en mi esposa, que es mi hermana en Cristo. Más importante, nosotros pensamos en que tenemos que perdonar, y alguien dice: es bonito hablar del perdón, pero tú no sabes lo que es estar casada con mi esposa, o estar casada con su esposo o esposa. Yo no estoy en tu situación, yo no estoy en tus zapatos, yo no sé cuál es el contexto, yo no sé lo que pasa cuando se cierran las puertas de tu casa. Y te estoy diciendo aquí: tú tienes que perdonar a tu esposo, tú tienes que perdonar a tu esposa. Yo no sé lo que estoy diciendo aquí. Pero el Señor Jesús está hablando un día con sus discípulos, Mateo capítulo 18, verso 15, y le dice: si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese pasaje no trata sobre el matrimonio, ¿sí o no? ¿Y por qué cuando yo le quiero llamar la atención a mi esposa, yo quiero hacerlo delante de la gente para que la gente vea que fue ella que pecó contra mí? Este pasaje se aplica primeramente en el matrimonio. Si mi esposa me hizo una falta, yo me acerco a mi esposa, ella y yo solos, y le reprendo yo a ella solos. Y si ella me escucha, me gané a mi hermana, me gané a mi esposa. ¿Qué sigue el Señor diciendo después de ahí? ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Si no te oye, busca 2 o 3. Y si no te oye, llévalo a la iglesia. Y si no lo oye, tenlo por gentil y publicano. Y eso es la directriz que nos da la palabra de Dios para la disciplina. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que generalmente sucede en el matrimonio? Mi esposa peca contra mí, o yo peco contra mi esposa me lo dice, ¿y qué yo le digo? Perdóname. Ya le pedí perdón. ¿Y qué tiene que mi esposa? Ajá, yo que quería írselo a decir a 2 o 3 de los hermanos de la iglesia. Volvió y me dejó los zapatos aquí en la puerta, y ya me pidió perdón. Al otro día vuelvo y le hago lo mismo. Perdóname, mi esposa, ya me pidió perdón. Y Pedro era muy tigre. Después de que Jesús da esta explicación, oigan la pregunta de Pedro: entonces, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Ustedes ven? Porque es muy fácil. Es muy fácil. Mira, mi esposa, tú hiciste esto y aquello. Ay, perdóname, mi amor. Y al otro día vuelve y me lo hace. Pero mira, volviste a hacer. Ay, perdóname, mi amor. Entonces Pedro ya sabía, eso va a pasar. Porque cuando la gente no quiera que su pecado se haga público, simplemente pide perdón y ya. Entonces, ¿cuántas veces, Señor, tengo que perdonar a mi hermano que pegue contra mí? Le dice el Señor: ¿cuántas? Hasta 70 veces 7 que sea. ¿Cuántas veces tú tienes que perdonar a tu esposo? ¿Cuántas veces tú tienes que perdonar a tu esposa? Tú como madre que tienes hijos que están casados, tú como madre que tiene hijas que están casadas y su hija está casada con un hombre que comete una falta contra ella, y ella, en vez de hablar con su esposo, viene donde ti como madre para que tú la orientes, ¿y qué tú le dices a tu hija? Suelta ese hombre en banda. Yo solté el mío en banda, suéltalo tú también, y viene y vive conmigo y criamos un muchacho nosotras dos. Eso es lo que dice la palabra. Ustedes ven que las enseñanzas del Evangelio en el matrimonio no es solamente para los que están casados, es para todos nosotros. Número 8, el matrimonio nos enseña a servir.
Filipenses 2 del verso 5 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Mateo 20:25, Jesús los llamó a sus discípulos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo y de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, pero entre vosotros no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese mucho matrimonio que se escucha: yo no voy a hacer por ese hombre eso, él no se lo merece. Pregúntate si tú te merecías el servicio de Cristo y Cristo te ha servido. Y si nuestro servicio está sujeto al agradecimiento del otro, pregúntate ahora si el servicio de Cristo a tu vida está sujeto a tu agradecimiento. Si cuando Cristo te sirve dándote el pan de cada día, si cuando Cristo te sirve dándote la salud, si cuando Cristo te sirve poniéndote un cuerpo de creyentes que busca tu propio bien, si tu manera de agradecerse corresponde con la manera en la que tú esperas de los demás. Si Cristo está sujetando su servicio a tu agradecimiento, ¿cuántas veces te serviría? ¿Y por qué nosotros entonces sujetamos nuestra servidumbre a los demás en si el otro se lo merece, si el otro es grande, si el otro es pequeño? De hecho, el Santiago escribe: cuidado, porque ustedes podrían hacer algo por alguien con tal de que esa persona tiene con qué recompensarte. Ya eso no vale. El matrimonio nos enseña a servir. El matrimonio es un curso especializado en servidumbre que dura décadas. Uno hace una licenciatura y ya uno está cansado a los 4 años. Uno hace una maestría y a los 2 años uno está cansado. Uno dice: no voy a volver a estudiar. Y hace después un doctorado y dura 4 o 5 años y ya uno está cansado de volver a estudiar y ya uno cree que se la sabe toda. Y el Señor te dice: yo te voy a dar un matrimonio para que aprendas a servir. Y muchos son los que se salen de ese curso temprano. El matrimonio nos enseña a dar. El matrimonio nos enseña a dar. En el matrimonio tú aprendes a dar de lo que tienes y de lo que no tienes. Me llegó a la mente cuando escribía eso, los momentos donde uno se estaba comiendo una galletita, que traían 4 galletitas de la Cancan. Te comía una, te comía 2, te comía la tercera, y cuando tú ibas a comerte la cuarta, ahí era que el amiguito tuyo venía: dame una galleta de esa. Tú no podías venir ahorita. Y yo tenía 4. Tienes que venir ahora que yo tengo una. ¿Cómo nos enseña el matrimonio a dar? Cuando vamos al restaurante y no, yo no quiero, pues está bien. Y después que yo pido mi comida, entonces tú sí quieres. Una de las cosas que nosotros estamos llamados a dar muchas cosas en el matrimonio: a dar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras finanzas, a dar de todo lo que Dios nos ha provisto a nosotros. Estamos llamados a darlo. Y una de las cosas que nosotros damos dentro del matrimonio es nuestro cuerpo. El apóstol Pablo deja claro en sus cartas que en el momento que tú te casas, ya tu cuerpo no es tuyo, pertenece a tu marido. Tú como hombre, ya tu cuerpo no es tuyo, pertenece a tu mujer. Tú das todo y das tu cuerpo. Y esto no debe verse como una obligación, bajo ninguna circunstancia. Esto debe verse como un acto de generosidad. El pastor John Piper escribe: el sexo santo es la derrota de Satanás, el despliegue de Cristo y el deleite nuestro. Y eso es solamente un solo aspecto dentro del matrimonio. Tú aprendes a dar, te das tú mismo, te das a la otra persona, te das en preocupación, te das en tiempo, te das de lo que tú tienes, das de lo tuyo y sobre todo das tu cuerpo. El Señor Jesús nos enseñó que mejor es dar que recibir. Mejor es dar que recibir, y esto implica en todos los aspectos del matrimonio. Y finalmente, punto número 10, el matrimonio nos enseña a hacer. Nos enseña a hacer. Mientras que la palabra de Dios nos enseña que hay ministerios que son exclusivos para el hombre, como el pastorear o el enseñar,
y que hay ministerios que son exclusivos para la mujer, como el de criar hijos o instruir a las niñas más jóvenes, nosotros tenemos que estar conscientes también que hay ministerios que son exclusivos dentro del contexto del matrimonio. Que al matrimonio no es solamente unirnos para ser felices, como decía Sócrates, sino que lo podemos unir porque hay una misión que tenemos en conjunto. El Señor Jesús, hablando en la Gran Comisión, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Tu matrimonio, la unión que Dios te ha dado, está siendo usada para el bien del ministerio. Has pensado en tu matrimonio como una alianza divina dada por Dios de dos personas con habilidades únicas para que al unirse ustedes dos tengan un juego de habilidades completos para hacer perfectamente el ministerio que Dios te ha llamado. Eso no quiere decir que una persona soltera no haga el ministerio de Dios. Pero si tú eres soltero, hay ministerios que son para ti. Si tú eres soltera, hay ministerios que son para ti. Pero si tú estás casado, si tú estás casada, hay un ministerio que Dios te ha entregado a ti. Y esto, ¿verdad? Quisiera hacer un acápite aquí. Hay hermanas que están casadas con hombres que no son cristianos. Pregúntate si ese hombre es aperturado al evangelio. Si ese hombre permitiría que tú invites a 2 o 3 jóvenes de la iglesia a comer un día a tu casa y a ayudarte, qué sé yo, a hacer jardinería o a hablar acerca de la vida. Y si es así, el Señor te ha permitido un hombre que quizás no es cristiano, pero ha sido un buen proveedor y ha puesto una casa o paga una casa y está aperturado a que tú invites 2 o 3 jovencitas, 2 o 3 jovencitos de la iglesia para compartir con ellos el evangelio. Agradece a Dios esa oportunidad, porque tú tienes una oportunidad que quizás el otro no tiene. Si estás casado dentro del evangelio y tu esposo o tu esposa son cristianos, piensa cuáles son los dones y las habilidades que Dios le ha dado específicamente a ustedes y cómo ustedes podrían poner eso en beneficio del reino de Dios. Cada etapa es permitida por Dios para que nosotros podamos servir mejor a la iglesia. Cada mes nosotros tenemos aquí una reunión de parejas y en esa reunión de parejas vienen todas las parejas, ¿verdad? Muchas de esas parejas tienen niños pequeños. Y hay un grupo, tanto jóvenes como adultos, solteros, que vienen a esa reunión a cuidarle los niños a la pareja casada. Y esa pareja puede venir aquí y durar 1 hora o 2 horas escuchando lo que Dios tiene que decir acerca del matrimonio en su palabra, mientras alguien que no tiene esposa ni hijo viene aquí a atenderle a los hijos para que ellos escuchen esa palabra de Dios. Después tendremos que inventar una sociedad de solteros para que los matrimonios vengan y no sé cómo lo ayudemos, pero anótame, Larry, ese punto por ahí. Concluyo. Si bien es cierto, hemos visto todos los puntos prácticos del evangelio dentro del matrimonio, creo que esto es algo para toda la iglesia. Yo no sé si ustedes han pensado en eso, pero la gran mayoría de los casos disciplinarios en muchas iglesias principalmente vienen de problemas matrimoniales. La gran mayoría de casos de disciplina en las iglesias provienen de problemas matrimoniales. Cuando no son divorcios que no están avalados por la palabra de Dios, son casos de fornicación, son casos de adulterio o son casos de malas finanzas. Hay un sinnúmero de razones, pero la gran mayoría de los casos de disciplina dentro de las iglesias son casos matrimoniales. Nosotros no hemos tenido una situación así en los últimos años, pero si llegara a suceder que una pareja tiene que ser traída o una persona tiene que ser traída delante de toda la iglesia y decirle a toda la iglesia: miren, hermanos, este hermano no ha actuado como un creyente dentro del contexto de su matrimonio y se ha hablado con él de manera personal y se ha hablado con él 2 o 3 y ahora lo traemos delante de la iglesia y queremos que ustedes vayan a sus casas y piensen en esto y exhorten al hermano, exhorten a la hermana, porque la próxima vez que nos reunamos tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decidir si abrazamos a este hermano como un hermano en Cristo con una debilidad, o tenemos que decir si este hermano simplemente no es un creyente. Y los que van a tomar esa decisión son todos los que son miembros de la iglesia. Y los que son miembros de la iglesia, hay viudas, hay viudos, hay jóvenes, hay adultos, hay mujeres, hay hombres, hay ricos, hay pobres, hay divorciados, hay solteros, hay casados. Para nosotros poder estar suficientemente informados sobre esa decisión que yo voy a tomar, yo tengo que conocer
qué dice la Biblia acerca del matrimonio. Y por último, nosotros tenemos muy malos ejemplos de matrimonio. Hemos vivido una cultura con un trasfondo matrimonial muy malo. Y solamente la palabra de Dios puede llevarnos al verdadero carril. Y la iglesia de Cristo tiene que ser la primera, porque sirve a Cristo y porque se somete a su palabra, de modelar un matrimonio que despliega la gloria de Dios. Terminamos con el tema del matrimonio. Cualquier pregunta o comentario la mandan por WhatsApp. Permítame orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es nueva cada mañana y nos reta a vivir conforme a tu evangelio. Quiero orar, Señor, específicamente por aquellos que han hecho un voto delante de tu presencia de amar a alguien hasta que la muerte los separe. Dale las fuerzas para poner en obediencia cada una de las cosas que hemos aprendido. Otros, Señor, están a esperas de que aparezca ese hombre o esa mujer con quien harán estos votos. Provéele, Señor, conforme a tu voluntad, del esposo o de la esposa que buscan conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Que sea un hombre temeroso de Dios, que sea una mujer temerosa de Dios, persuadida por la palabra de Dios, persuadido por la palabra de Dios, para que puedan así constituir un matrimonio que ponga en despliegue tu gloria. Aquellos, Señor, que han pasado por la dificultad del divorcio, dale sanidad en sus corazones en lugar de culpa. Ayúdales a entender que han sido perdonados por tu gracia si han creído en ti como Señor y Salvador. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres el Dios que reescribe nuestras historias y que nos ayudas a aprender de nuestros errores y de nuestros pasados y nos muestra una mano misericordiosa una vez más. Ayúdanos a entender, Señor, que lo principal es nuestra relación contigo y todo lo demás vendrá por añadidura. Ayúdanos, Señor, a corregir las cosas malas que hemos hecho en nuestros matrimonios. Ayúdanos, Señor, a corregir en nuestras vidas las cosas que hemos hecho malas y que han causado daño y vituperio a tu evangelio. Y aquellas mujeres y aquellos hombres, Señor, que han perdido a su esposo o a su esposa y hoy día se reúnen como viudas aquí en la iglesia. Ayúdale, Señor, a meditar en esta palabra que nos enseña, que tú nos enseñas, donde tú le dices a tu pueblo, tu marido es tu hacedor. Que estas mujeres puedan vivir piadosamente con Cristo como su Señor, mientras muestran una vida de piedad al cuerpo de Cristo. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mi hermano Tony.